Bien, buenos días a todos mis hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque si estamos con vida es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y por supuesto uno de ellos primordial es dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos un propósito eterno porque al haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos vida eterna y un día reinaremos con Él para toda la eternidad. Y eso es lo que nos motiva a seguir firmes y adelante. Estamos en esta tierra temporalmente, estamos de paso, debemos tener puesta la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos una función, la iglesia, que es ser defensores de la verdad. Esa es la encomienda que nos da la palabra de Dios a la iglesia. Y dentro de esta defensa de la verdad, estábamos viendo hace 8 días el tema, el peligro de la apostasía, que quizás debí llamarlo el peligro de ignorar la apostasía. La apostasía está desde siempre, el asunto es que ahora ha arreciado, pero el peligro mayor no es la apostasía en sí, sino que la iglesia la ignore. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El cristiano no debe ignorar las maquinaciones del enemigo. La palabra ignorar, ya la veíamos hace 8 días, significa falta de conocimiento. Debemos de conocer cómo opera el enemigo tratando de introducir herejías que apartan de la verdad. Porque esa es la apostasía, apartar de la verdad. Debemos de no ignorar, porque la palabra ignorar significa no entender, tener desconocimiento sobre algo voluntaria o involuntariamente. Voluntariamente el cristiano, cuando no estudia la palabra, ignora que Satanás maquina, y maquinar habla en términos negativos de que tiene planes, pensamientos, intenciones malignas. Y su intención primordial para el cristiano, porque al cristiano no le puede quitar su salvación, la salvación es una gracia, pero sí lo puede apartar de la verdad e inutilizar para que sea un instrumento de Dios para alcanzar a otros. Entonces, no debemos ignorar que Satanás tiene planes y propósitos de apartar de la verdad a los creyentes y de impedir que los incrédulos conozcan la verdad. Entonces, eso es apostasía. Apostasía es, claramente ya lo vimos, apartarse de la verdad. ¿Y a través de quién Satanás hace o a quién usa para difundir sus planes de apartar de la verdad, sus enseñanzas mentirosas? Pues a los falsos maestros, a los falsos ministros, a los falsos apóstoles fraudulentos. ¿Y nosotros qué somos? 1 Timoteo 3:15, defensores de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Permítanme, yo siento que está un poco, ¿está saturado ahí? A ver ahí cómo se oye. ¿Ahí está bien? ¿Ahí cómo se oye? Ahí está. Pero yo quiero aquí un poquito más de, no oigo el regreso. Ahí está. Bueno, ¿sí oyen bien? Perdón. Entonces, estos somos la iglesia ante la apostasía, ante todas esas intenciones de apartar de la verdad. Hay un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la columna y el baluarte de la verdad. Y si tú formas parte de esa iglesia que está en todo el mundo, compuesta por verdaderos cristianos, es la iglesia, va a sonar raro, pero es la iglesia universal.
Universal porque está compuesta por cada creyente en todo el mundo. No la iglesia universal de Pare de Sufrir, que así se llaman, ¿verdad? Pero es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, decíamos hace 8 días que tal como dice 2 de Tesalonicenses 2:3, la venida de Jesucristo está marcada por 2 eventos principales que menciona aquí la carta de Pablo a los tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y decíamos que esta expresión en el griego habla de algo generalizado. Es que es generalizado la apostasía, gente dentro de las iglesias que se está apartando de la verdad de manera generalizada. Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. En una de estas vamos a hablar de ese personaje que se conoce como el anticristo. También dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, se apartarán de la verdad, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores. Espíritus engañadores es una expresión que habla de personas pues guiadas por Satanás y sus demonios, que están engañando y que tienen doctrinas de demonios. No es la palabra de Dios. Entonces quiero insistir, el más grande peligro no es la apostasía en sí mismo, sino 2 Corintios 2:11. El más grande peligro es ignorar las maquinaciones de Satanás, que él está con ese propósito. Ya lo veíamos hace 8 días, desde Adán y Eva, engaña, es astuto, sabe cómo sembrar la duda, cómo introducir herejías, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener discernimiento. Tenemos que ser como la iglesia de Éfeso que recordábamos o veíamos en Apocalipsis 2:2 hace 8 días, donde claramente dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y aquí viene el discernimiento. Y has probado. La iglesia tiene que probar, discernir quiénes son apóstoles en aquel tiempo. Hoy sabemos falsos ministros, falsos apóstoles, falsos maestros, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si yo tengo discernimiento, conocimiento de la palabra, es cuando puedo probarlos y saber quiénes están mintiendo. Necesitamos crecer en la palabra para tener discernimiento. Estos tiempos que vivimos son verdaderamente peligrosos por la apostasía y porque gran parte de la iglesia la está ignorando. Entonces, tarde que temprano, con el discernimiento vamos a ir descubriendo cada vez más y más apóstatas, más y más apóstoles fraudulentos, falsos maestros, por 2 cosas: sus enseñanzas y su vida, su conducta, su testimonio. Un apóstata, podemos definir a un apóstata como una persona que, habiendo conocido de la verdad, no estoy diciendo habiendo sido nacido de nuevo, habiendo conocido de la verdad, se ha apartado de la verdad. Habiendo conocido de la verdad, se ha apartado de la verdad y tiene y enseña de manera sistemática cosas que no son verdad, aunque creen que son verdad. Y lo dicen con una aparente seguridad de que lo que dicen es verdad, que hasta ellos creen que la mentira que profesan como verdad es verdad. Parece trabalenguas, pero así es. Entonces eso es un apóstata, una persona que ha dejado la verdad que conoció. O sea, la gente sin Cristo, en términos estrictos de la palabra de Dios, no es apóstata. La gente que no ha conocido del evangelio es alguien que ha conocido y se ha apartado de la verdad. Eso es apostasía, eso es ser apóstata. Ahora, ¿cuál es el peligro de los apóstatas? El peligro es que se quedan en la iglesia. Dije, bueno, se apartaron de la verdad y se van. No, los apóstatas permanecen dentro de la iglesia, porque ahí es donde Satanás quiere apartar de la verdad. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 7:15, guardaos
Noten esa expresión, guardaos, cuídense, estén atentos de los falsos profetas. Esta advertencia es de Jesucristo y está más vigente que nunca. Guárdense de los falsos profetas, porque vean aquí, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ya vieron? Vienen vestidos de ovejas, están dentro de las iglesias, aparentan ser ovejas. Muchos los ves y tienen cara de Santo Tomás de las Casas. ¿Existe Santo Tomás de las Casas? Ah, no, es San Bartolomé, ¿no? En fin, tú los ves, pero dice, miren cómo dice la versión Dios habla hoy. Cuídense de esos mentirosos, pero escuchen, que pretenden hablar de parte de Dios. Y te dicen, y Dios dice, y hermanos, les voy a dar palabra, y Dios me dice, y la boca de Jehová habló, y tantas expresiones, y mucha gente, a ver, ¿qué dice Dios? Y los apantallan. Pero dice, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Qué mejor metáfora? ¿Qué hace un lobo cuando ve una oveja? ¿Se pone a jugar a la matatena? Se la quiere devorar. Y eso es lo que quieren hacer. Pero vienen disfrazados ¿de qué? De ovejas. La Nueva Traducción Viviente dice, ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Unos tienen caritas así de que dices, ay, mira, si es tan bueno. ¿Cómo dicen que es un falso profeta si tiene cara de pan Bimbo? Pero dice, vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. ¿Y saben qué? Son muy convincentes, porque vienen disfrazados. Y si tú y yo no estamos habituados a la palabra en el discernimiento, podemos ser engañados. Podrán engañar, si fuere posible, dice la palabra, ¿a quién? A los escogidos. Por eso tenemos que estar en la palabra. ¿Cómo se identifican? Fíjense, la misma Nueva Traducción Viviente dice, en el versículo 16, escuchen, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que, ¿qué? En que se comportan. ¿Acaso puedes recoger de los espinos o higos de los cardos? ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Pues no se puede. ¿Será que podremos recoger manzanas del árbol que les está dando sombra a nuestros hermanos allá afuera? Que digas, no, yo tengo fe que va a haber manzanas ahí. No, ese árbol creo que es un ficus, ¿o no? ¿Sí? A ver, soy de botánica o no sé cómo se llama esa rama. No pueden salir manzanas de ahí. Tarde o temprano esos falsos maestros que vienen vestidos de oveja van a ir sacando lo que son su conducta. Por eso estamos viendo cómo muchos de ellos están siendo denunciados. ¿Vieron el escándalo de la iglesia de Hillsong? Impresionante, pastores involucrados en violación, en una serie de conductas inmorales. Tengan cuidado con lo que escuchan. Mucha de esa música pues se creó en esa iglesia y ya está saliendo a la luz, y unos dicen, no, la iglesia de Hills es maravillosa, y en Australia y en Estados Unidos. Cuidado, tarde o temprano sale lo que verdaderamente son. Es más, dice 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. ¿Saben qué significa piedad? Estar cerca de Dios. Una persona piadosa, en términos verdaderos, es una persona que vive cerca de Dios. Y entonces dice aquí que tendrán apariencia de piedad. Pero veamos cómo son desde el 1, este pasaje lo conocemos muy bien, 2 de Timoteo 3:1. Vean lo que dice aquí. También debes de saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días, o sea, los que estamos viviendo ya, vendrán tiempos peligrosos, no por la pandemia, no por la guerra, no por los asaltos, no por las lluvias, que todo eso ocasiona diversos males, son
consecuencias de lo que la humanidad ha hecho con esta tierra que Dios le dio para sojuzgarla. Pero vean por qué son peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el 5, que aparentan ¿qué? Piedad. O sea, parece que viven cerca de Dios, tienen vestidos de ovejas, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pero por eso muchos se confunden, oiga, pero si dice que Dios nos ama, pero si dice que Cristo salva. Es más, hasta un día me ayudó, estaba yo en necesidad y un día me ayudó, y muchos se confunden por esa apariencia, pero no disciernen su enseñanza y que están apartándolos de la verdad, son apóstatas. Tarde o temprano su conducta saldrá a la luz, pero mientras tanto engañarán a muchos. Esos son los tiempos que vivimos. Yo sé que muchos de ustedes ya no se dejan llevar por cualquier falso profeta, pero cada vez son más sofisticados, cada vez más. Fíjense, en 2 de Pedro 2 del 10 en adelante, solo lo voy a leer porque ya pronto lo vamos a ver en un martes, a detalle. Pero miren cómo los describe. A estos apóstatas cuya vida es de pecado, pero vean lo que dice. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, porque siguen en su carne, nunca nacieron de nuevo, concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, lo vamos a ver con detalle uno de estos martes ya. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias sin manchas, quienes mientras comen con vosotros, o sea, están dentro de nosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen, ahí está, a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto, ahí está la apostasía, conocieron de la verdad porque dice, dejaron el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ya lo recordaremos ahora que estudiemos este pasaje en Pedro. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Vean el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. Hay gente que dice, pero si habla bien bonito, dice bien bonito, hasta me hizo llorar. De repente oyes unos y sí te andan sacando una lagrimita, porque son muy emotivos. Pero dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Ya lo estudiaremos en unas semanas en 2 de Pedro. Ahora, ¿significará esto que el apóstata está plenamente consciente? Soy un apóstata, vengo a apartarlos de la verdad? No necesariamente. Es más, están tan cegados que creen que sus mentiras son verdad.
Están tan cegados, escuchen, que Cristo dijo que se viene un tiempo, si no es que ya comenzó, que van a creer que asesinar cristianos es rendirle servicio a Dios. De ese grado es su ceguera. Fíjense cómo lo dijo Cristo en Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora que cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahí lo están matando en Afganistán. Y creen que rinden servicio a Dios, dice, creerán que rinde, pero ya vieron, lo hacen pensando que eso va a estar bien. Pero dice claramente el versículo 3, y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Finalmente dice el versículo 4, mas les he dicho estas cosas, escuchen qué importante esto que vamos a oír, para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se los había dicho, que no nos tome por sorpresa. Es muy duro lo que está pasando en Afganistán, tenemos que estar orando por nuestros hermanos, que Dios les dé paz, fortaleza, pero es lo que ya se había anunciado. Y que no esté sucediendo aquí no quiere decir que no vaya a suceder. No quiere decir que no vaya a suceder. La persecución ya comenzó, esto ya comenzó, no de manera generalizada, pero ahí va avanzando. Ahí va avanzando. En nuestro país hay muchos lugares donde está la persecución bien dura. Y obviamente cuando comienza la persecución, aumenta la apostasía. Dice Lucas 8:13, esa parábola de la semilla y el sembrador, que describe a los apóstatas. Los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Así hay gente, no, sí, y Dios, y Cristo, y amén. Dice, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. ¿Ya lo vieron? ¿Qué es apostasía? Apartarse. En el tiempo de la prueba se apartan, apostatan, y luego son ellos mismos instrumentos de Satanás para perseguir a los verdaderos cristianos. Esto nos debe de tener listos para lo que se venga, mis hermanos. Cual sea la perfecta voluntad de Dios, soberana, de un Dios justo, de un Dios misericordioso, lleno de amor, estemos listos. Él está con nosotros. Quizás vemos lejano lo que está sucediendo allá en Afganistán, pero está sucediendo. El otro día les comenté casos en Hidalgo, aquí en Morelos, aquí en Ocotepec. A un hermano hace 2-3 años le quemaron, iban construyendo su templo, ya habían comprado su terrenito, no los dejaron. Entonces levantaban unos ladrillitos, llegaban al otro día, ya se los habían tumbado. El pueblo de Ocotepec, que ustedes saben que son muy religiosos, idólatras, y no los dejaron. Y ahí van con la autoridad, no, pues, ¿sabe cuál fue la respuesta de la autoridad? En lugar de ejercer autoridad, no, son usos y costumbres del pueblo. Pero en fin, no debemos pues de ignorar la apostasía, ya está dentro de la iglesia generalizada. Por ignorar vemos a los cristianos confundidos. Con esto que está pasando de la pandemia vemos a muchos cristianos confundidos. ¿Qué va a pasar, pastor? ¿Y ahora qué? La Biblia ya dice guerra, rumores de guerra, pandemias, bueno, dice la palabra de Dios, pestes. O sea, lo que estamos viviendo es principio de dolores. Pero muchos se confunden, y a mí me ha tocado cristianos que te hablan, pastor, me vacuné, voy a perder mi salvación. ¿Qué dice la Biblia en Juan 10:27? Miren, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí cada uno puede identificar, a ver, soy oveja del Señor, oigo su voz y la sigo. Bueno, ¿qué más dice? Y yo les doy vida, ¿vida qué? Eterna. Y no perecerán jamás.
a menos que les pongan una vacuna. ¿Así dice? Y si es la de Pfizer, menos, porque trae un ARN que te va a contaminar el alma. Me mandaron un video así. Fíjense, esto es desconocer las escrituras. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, una vacuna sí. ¿Así dice? Yo no estoy invitando a que se vacunen o no se vacunen. Cada quien médicamente debe verlo. Bíblicamente no hay impedimento para hacerlo. Bíblicamente no hay ningún impedimento para hacerlo. Ninguno. No es ni la marca, ya lo hemos explicado. Les he pasado algunos videos de médicos cristianos. Cuando escuchen un médico, busquen, hay científicos cristianos, médicos cristianos que pueden explicarlo mucho mejor que un pastor, porque yo médicamente no les puedo decir. Hay quien me habló una vez, hermano, pero yo tengo esta alergia y esta otra, tómate 2 de alerginina, ¿no? No soy médico, pero como pastor lo único que te puedo decir, la vacuna, esta vacuna, no es la marca del anticristo. Ni te vas a condenar por ponerla. Lo que sí no sé si puedas tener reacciones secundarias, lo mismo que puedes tenerla con la aspirina, con una nuez. ¿Saben que hay gente que se ha muerto al comer una nuez? En Estados Unidos son muy estrictos y a ciertos alimentos contienen nuez. Entonces, advertencia, ¿no? Porque hay mucha alergia. Pero bueno, en cuanto a vida eterna, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que ellos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Miren, es bien triste en el tiempo que vivimos ver entre el pueblo cristiano. ¿Saben qué es lo más triste? Ver miedo. Miedo por lo que está pasando. Eso habla de una falta de confianza, de conocimiento en la palabra, de ignorar las maquinaciones de Satanás. Viven con miedo. ¿Y qué va a pasar? No hablo de que no estemos alertas, de que no nos cuidemos, de que Dios realmente nos dio un sentido de protección, pero el cristiano no debe tener miedo. El amor de Dios en nuestras vidas, su presencia echa fuera de nuestras vidas el miedo. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La Nueva Traducción Viviente: en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Miedo, no la precaución natural ante alguna dificultad. Si ahorita, yo les he dicho, si ahorita entrara un león, me cuelgo de la lámpara, evitando, ahí viene un león que se le soltó a un vecino, no va a entrar, pero te proteges. Pero en ese momento empiezas a orar, Señor, que entre Omar y Rafa lo saquen, ¿no? Pero una cosa es ese instinto de protección y otra cosa es el miedo. No sé si me explico, porque todo esto que está sucediendo en el cristiano debe infundir una esperanza, un gozo. Lo que hemos leído en Lucas 21:28, cuando Cristo dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Vimos alguna vez Proverbios 22:3, porque hay algunos que confunden esto con no respetar normas, no me va a pasar nada y hago lo que quiero. No. La Biblia dice en Proverbios 22:3 que el avisado, es decir, el prudente, y el Hijo de Dios es un hombre prudente, una mujer prudente. El prudente ve el mal y se esconde, y esa palabra esconder no habla de hacerlo por miedo, en el hebreo habla de tomar precauciones. Ahorita tomamos nuestras precauciones, que la distancia, respetamos las normas, que si la distancia, que si el cubrebocas, mientras no contravengan la palabra de Dios, hagámoslo. Pero confiamos en Dios, mi vida está en las manos de Dios.
Pero debe haber un equilibrio, porque hay unos que dicen, no pasa nada y no respetan nada. Y hay otros que tú los ves en las plazas comerciales, que tú los ves en el cine, que tú los ves viajando y tomando un vuelo de avión, pero a la iglesia les da miedo. ¿Lo han visto? Ay, no, a la iglesia no, mi hermano. A la iglesia no. Y si me da el coronavirus, pero allá los ves en todos lados. No, mi hermano, es que en la iglesia dicen, mis hermanos, con todas las medidas que se toman, si en tu iglesia, tú que me escuchas por internet, si en tu iglesia están tomando las medidas, se cuidan, yo les he insistido aquí, si alguien tiene síntomas, pues no vengas. Pero congreguémonos. Teníamos más de un año de no congregarnos. Es necesario no dejar de congregarnos, amén. Entonces, bueno, hay que seguir. El cristiano necesita congregarse. Estamos como hermanos juntos, convivir en armonía, amén. Bueno, entonces, regresando al punto, el mayor peligro de la apostasía es ignorarla, mis hermanos. Y muchos cristianos no están ocupados en lo que debemos hacer, defender la verdad y combatir la apostasía. Debemos combatir la apostasía. Y ahorita les digo cómo se combate. Con eso voy a terminar hoy, pero antes de eso, debemos combatir la apostasía. Debemos confrontar al que enseña cosas apartadas de la palabra de Dios. Muchos prefieren una vida cómoda donde dicen, pues yo ni me meto con nadie y que no se metan conmigo. No, sí. Al predicar el evangelio estás confrontando a la gente con su pecado. Estás confrontando a la gente con lo que dice el evangelio, que claramente llama que los que rehúsan creer en Cristo se van a condenar, y eso confronta. Me pasó un video donde un pastor le decía a un homosexual, tú te vas a condenar porque estás rechazando a Cristo. Y el homosexual le dijo y lo insultó. Bueno, no pasó de una serie de insultos, pero puede una persona sufrir la muerte por defender la verdad, ser asesinado, perseguido, y por eso muchos, para evitar eso, pues yo mejor no me meto con nadie. Prefiero callar y no hablar. Pero bien dice la palabra de Dios en mi devocional de esta semana, jueves o viernes, estaba yo leyendo 2 Timoteo 2:11, que dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero escuchen, si le negáremos, Él también nos negará. ¿Saben ustedes por qué a los evangélicos se les llama evangélicos? Una, porque creemos el evangelio. Dos, porque evangelizamos, porque llevamos la palabra de verdad. Pero si una persona que dice creer en el evangelio no evangeliza, ¿será verdaderamente evangélico? Es decir, que cree en el evangelio. Hoy el evangelio se predica menos en las iglesias. Los pastores están ocupados hoy en estrategias para que la gente regrese después de la pandemia. ¿Y qué les traemos? Si les traemos música, si les traemos circo, si les traemos esto, si les traemos el otro. No, ahorita vienen muy lastimados por la pandemia. Les voy a hablar suavecito. Hablemos la verdad y que sea el Señor el que exhorte, el que confronte. Y si alguien está en pecado, que se sienta incómodo en esa iglesia. O sea, el pastor no debe estar pensando cómo estén cómodos. O sea, sí queremos que estén cómodos, su silla, ¿verdad? Su distancia, pero que la enseñanza sea la verdad de la palabra de Dios, que muchas veces, claro que nos alienta, claro que nos conforta, pero muchas veces nos confronta con el pecado y eso incomoda. Por eso muchos pastores dicen, no, a ver, ¿para qué me los incomodo? Si de por sí no habían venido y apenas están viniendo de a poquito, no, mejor les voy a decir que no sé, algo para atraerlos, pero el evangelio confronta, ofende muchas veces. El evangelio ofende porque al pecado le llama pecado y al pecador pecador. Pero el evangelio sigue siendo, Romanos 1:16, poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Amén. Entonces no debemos dejar de predicar el evangelio, porque si dejamos de hacerlo, ganan terreno ¿quiénes? Los apóstatas, la apostasía, y el cristiano debe seguir predicándolo, porque sin la predicación del evangelio no habrá genuinas conversiones. Recordemos lo que dice, por ejemplo, Efesios 1:13. Pablo recuerda la conversión de los de Éfeso, aquellos que identificaban a los falsos apóstoles y los hallaban mentirosos. Dice: en él vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad. O sea, fueron y les predicaron ¿qué? La palabra de verdad. Ellos oyeron el evangelio de vuestra salvación. Y luego, ¿qué pasó? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero se predica la palabra de Dios, la gente lo oye, y el que cree en ese momento es sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es en realidad el Espíritu Santo el que hace la maravillosa obra del nuevo nacimiento, de la regeneración, según explica Tito 3:5. El Espíritu Santo es el que hace esa obra divina de hacer que una persona pase de muerte a vida, es la llamada regeneración. Entonces, ¿pero qué sucedió aquí en Efesios 1:3? Pues primero vean la importancia. Número 1, se predicó la palabra de verdad, la oyeron. Número 2, la creyeron. Y número 3, nacieron de nuevo. Pero si no se predica la verdad, si hay más apóstatas que están desviando a la gente de la verdad, confundiendo a los cristianos con apostasía, con enseñanzas que lo apartan, y menos cristianos predicando la verdad, van a ganar terreno. Además, ya en la iglesia cristiana, predicar la palabra de verdad trae santidad al pueblo de Dios. La palabra de verdad santifica al cristiano. Nuestro Señor Jesucristo oraba en Juan 17:17 al Padre Celestial: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué nos santifica? La verdad, la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta inmoralidad en la iglesia de nuestro tiempo? Porque no se está predicando la verdad. ¿Por qué hay tanta inmoralidad? Comenzando por los pastores, que están cayendo uno a uno por inmoralidad, por perversiones, porque no se está predicando claramente el evangelio, la verdad que confronta, que llama a santidad. Por eso es que hay tanta inmoralidad, y porque además los pastores están más preocupados, insisto, en a ver cómo atraigo más, y sienten que un mensaje de confrontación les va a quitar sus clientes. Y al cliente lo que pida, y entonces cuando la palabra de verdad predicada sí trae de pronto tristeza en el oyente, de pronto enojo, pero trae en el que reconoce su pecado contrición de pecado. La palabra de verdad trae contrición, y por eso muchos prefieren no hacerlo, porque dicen, no, muchas veces los pastores sabemos en qué anda cada uno, porque el pastor debe saber el estado de sus ovejas, y no necesito meterme a sus casas todos los días a ver que uno se entera del Espíritu Santo, nos da discernimiento. Y entonces muchos pastores dicen, ay, no voy a hablar de este tema porque el hermanito anda en eso, y no voy a hablar de eso porque fulano anda en eso, y entonces mejor vengo y no predico. Pero la palabra es para exhortar y para traer contrición por el pecado. Miren, un día Pablo les escribe a los corintios, duro. Ustedes, vamos a estudiar esa carta pronto, 1 Corintios, 2 Corintios. Y se entristecieron porque sí les escribió duro. Se los voy a leer, 2 Corintios 7:8. Pero a pesar de haberlos contristado, estaba Pablo bien gozoso. ¿Cómo la ven? Dice así: porque os contristé con la carta, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, en su humanidad dijo, ay, sí, les di duro, ¿no? Sí, a veces dice, ay, Señor. Pero si es la palabra, pues ahí está. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, es una tristeza profunda.
Pero ahorita vamos a ver por qué. Ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuiste contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Eso hace la predicación de la palabra. Y si de repente hay quien se enoja, se ofende, y el pastor, si es para arrepentimiento, dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Se entristecieron, sí. Y a lo mejor muchos se enojaron, Algunos dijeron, ya me voy de la iglesia, aquí puro del pecado. Pero dice que Pablo estaba gozoso. ¿Saben qué? Uno como pastor se siente aliviado cuando, guiado por el Espíritu Santo, por la predicación de la palabra, se les contrista. Cuando guiado por la palabra se les exhorta. Cuando hay un esposo que trata mal a la esposa y se exhorta. Cuando hay una esposa que no se sujeta y no respeta al marido. Cuando hay un hijo que no obedece a los padres. Cuando hay una persona que saliendo de aquí se va a transar, a mentir, a fumar, a robar, a hacer igual o peor que los del mundo, y el pastor debe confrontar con la palabra de Dios y decir que el que practica el pecado es del diablo. Y si una persona saliendo de la iglesia sigue practicando el pecado, es del diablo. Y si alguien se contrista y se arrepiente, gloria a Dios. Y si alguien se incomoda, y hay hasta quien ha golpeado pastores porque los expone el pecado, hay hasta quien se enojan. A mí hay hasta quien me ha borrado del Facebook. Ya lo borré, ¿no? Y ya no sé qué hacer, ya no tengo tantos seguidores. Pero de verdad, una vez uno me estaba haciendo un espere afuera de la iglesia, quería ir, pero ya saben que Omar siempre me hace el paro. Entonces, miren la versión Dios habla hoy, como dice, 2 Corintios 7:8. Aunque la carta que les escribí los entristeció. Y esa palabra griega habla sí de tristeza, de arrepentimiento, pero también de una reacción así como de, ay, o sea, les pesó. Dice Pablo, no lo lamento ahora. Y si antes lo lamenté viendo que esta carta los había entristecido por un poco de tiempo, ahora me alegro. No por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Que se enojen con el pastor está bien, pero vuélvete a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado salvación, y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay unas predicaciones sin la palabra que te hacen llorar. Y hermanos, y le echan unos rollos y sentimentales, pero la palabra confronta, llama a santidad, llama a servicio a Dios, llama a ser defensores de la verdad, llama a seguir firmes y adelante, llama a ser verdaderos siervos de Dios, obedientes a su palabra. Amén. Entonces, yo sí quiero predicar y que salgan motivados de aquí a vivir en santidad, a predicar la palabra, a defender el evangelio, a amar a sus esposas, a amar a sus esposos, a obedecer a sus hijos, a ir y salir al mundo y decirles que solo Cristo salva y que el que no se arrepiente será condenado, pero que hay esperanza en Jesucristo. Que salgan animados, pero para adorar y servir a Dios. Amén. Miren, un día Judas, no el Iscariote, escribió una carta que solamente tiene un capítulo. Estaba viendo que toda la carta trata de apostasía. Es quizás la única carta que solo trata un tema. Pero miren cómo empieza Judas. Como todo siervo de Dios, pues con mucho amor y claridad les dice Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y les desea, miren lo que les desea, misericordia y paz y amor les sean multiplicados. El corazón amoroso de un siervo de Dios. Pero en el verso 3 se va a lo urgente. Ya, a ver, ya los saludé, que Dios me los bendiga, y ahí va. Amados, todavía con esa expresión, ¿no?, de amor.
por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortarles a que contiendan ardientemente por la fe. Algo estaba pasando, que en medio de la apostasía, algunos no estaban combatiendo por la fe. Entonces les dice, a ver, los exhorto a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no le dio vueltas Judas. Los amo, les deseo misericordia y paz, pero ahí les va el asunto. Cuidado con la apostasía. Combatan, dice Judas 1:3, ardientemente por la fe. Estamos contender ardientemente por la fe. O sea, se fue directo al punto. El asunto es que hacerlo nos mete en dificultades. Vivir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, defender la palabra de Dios, defender ardientemente la fe, nos va a traer problemas. Por eso Jesucristo dijo en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Habla de dolor, habla de sufrimiento por causa del evangelio y sígame cada día, porque el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Meditemos en esta mañana. ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Evitarnos problemas y sufrimientos? ¿O predicar la verdad? Seguir a Cristo realmente, firmemente, sabiendo que eso es cargar una cruz, porque va a haber persecución, va a haber quien se burle, va a haber quien te dañe, va a haber quien te lastime, va a haber quien te persiga, pero vale la pena. Y si aún, como dice Lucas 9:24, pierdo mi vida, ¿qué va a pasar? La salvaré. ¿Qué queremos esta mañana? ¿Ganar el mundo? ¿Que el mundo nos aplauda? ¿O servir a Cristo a pesar de lo que pueda suceder? ¿Qué queremos esta mañana? Necesitamos no ignorar la apostasía, pero combatirla predicando la verdad. Miren, yo quiero terminar con esto. ¿Cómo combatimos la apostasía? Muy sencillo. 2 Corintios 10:4, está unos versículos más adelante. ¿Saben cómo se combate la apostasía? No insultando a los apóstatas, no ofendiéndolos, no parándome aquí y decir que son unos no sé qué y unos no sé qué por allá y aquí proliferando insultos contra ellos. No es el método bíblico. Y les digo esto porque sí, me mandaron un video, un cuate que supuestamente pues atacando a los apóstatas, miren, decía palabras, daba vergüenza hasta oírlas. Insultos que no son dignos de un cristiano, mucho menos de un siervo de Dios. Pero lo que sí tenemos que hacer, dice 2 Corintios 10:4, es que tenemos unas armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa arma es la palabra de Dios, lo hemos estudiado. ¿Qué es una fortaleza? ¿Recuerdan? O juroma, argumentos. ¿Cómo combatimos esos argumentos apóstatas? Con esta arma poderosa. Por eso dice el 5, derribando argumentos. No a los apóstoles, no te vas a agarrar a bibliazo al apóstata hasta que se caiga. Lo derribamos con argumentos, con la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Desde el 3 dicen, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Ese predicador casi les dice, y los espero en la esquina a ver quién gana. No, dice aquí, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas, escuchen, las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, porque ellos quieren apartarlos de Dios, de la verdad más bien.
capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Qué claro, esta es nuestra arma contra la apostasía. Aquí está, predicar la verdad, hablar la verdad, vivir la verdad. Mis hermanos, la apostasía no se va a acabar, va a empeorar, va a seguir dentro de las iglesias cada vez más insistente, cada vez creciendo más, pero somos defensores de la verdad. Amén. Vamos a dejarle aquí y terminamos en 8 días. Yo les invito a que oremos a Dios, a que inclinen sus rostros y meditemos en lo que acabamos de ver. Cada uno reflexionemos, mis hermanos, en lo que vimos hoy. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo y cargar nuestra cruz, a defender la verdad? Podemos ignorar la apostasía y evitarnos muchos problemas, o podemos confrontarla con la verdad. Va a traerte problemas, es parte de cargar la cruz al seguir a Cristo. ¿Pero qué quieres? ¿Salvar tu vida para perderla? ¿O perder tu vida por causa del Evangelio y salvarla? ¿Qué quieres, ganar el mundo o servir al Señor con todo tu corazón, sabiendo que esto va a traer incomodidad en tu vida, rechazo, desde cosas sencillas como bullying, rechazo en la familia, quien te insulte, hasta cárcel e incluso la muerte? Pero esos son los tiempos que nos tocó vivir. Debemos estar preparados en la palabra, no desconocer que este es un problema real, pero que el mayor problema es ignorar la apostasía. Todos somos columna y baluarte de la verdad, no solamente pastores y predicadores. Tú, yo, cada uno de nosotros somos defensores de la verdad. Hagámoslo con ahínco. Estamos defendiendo la única y absoluta verdad. Oía que alguna persona le decía a un pastor: esa es tu verdad, pero no es nuestra verdad, es la verdad absoluta. Jesucristo es la verdad, su palabra es verdad, no hay otra verdad. Estamos del lado de la verdad y necesitamos con todo nuestro ser defender la verdad del Evangelio, viviéndola, predicándola, defendiéndola y combatiendo arduamente las enseñanzas apóstatas que se apartan de la verdad, que muchas de ellas son sutiles y difíciles de discernir, pero con el estudio de la palabra y el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos discernirlas. Lo estamos haciendo. La gente del mundo necesita escuchar la verdad, porque una vez que oigan y si creen tendrán vida eterna. Nosotros debemos ir y predicar la verdad, somos un instrumento para vida eterna. Y si hay alguien en esta mañana que no tiene vida eterna, que no tiene perdón de pecados, que no sabe qué va a pasar con su vida, yo te digo, la verdad dice que solo Cristo salva, que Cristo murió en tu lugar porque tú eres pecador, porque tú eres pecadora y la paga de tu pecado es muerte. Esa es la verdad. Sin Cristo te vas a condenar eternamente en el infierno. Yo quisiera decirte otra cosa, que por la bondad de Dios te vas a salvar, seas como seas. Pero la Biblia dice que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y que esta mañana es día de salvación. Yo sé que alguien que escuche este mensaje no ha nacido de nuevo, pero hoy puede ser el día de tu salvación. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, reconoce delante de Dios que le has ofendido de muchas maneras. Y yo debo decirte que ese pecado tiene como consecuencia el lago de fuego que arde eternamente. Pero quiero decirte que Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, murió en tu lugar. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Quizás te han hablado muchas veces, pero si hoy estás vivo es porque Dios te da la oportunidad de ponerte a cuentas con Él. Hazlo esta mañana. Hoy comienza una nueva vida en Cristo. Solo Él puede darte vida y vida en abundancia.
quieren ponerse de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra que nos santifica, tu palabra que nos vivifica. Y tu palabra nos manda y nos exhorta a defenderla, a combatir la apostasía, predicando la verdad, hablando la verdad, denunciando las falsas enseñanzas con tu palabra, con argumentos bíblicos. Usa nuestras vidas, Padre Celestial. Y quiero pedirte en esta mañana por esta iglesia local, que sabiendo que la apostasía está por todos lados, nos mantengamos firmes en la palabra, listos para discernir cuando la apostasía quiera dañar e infiltrarse en esta iglesia. Y quiero pedirte en esta mañana, por cualquier persona que ha escuchado por primera vez el Evangelio y ha creído en Jesucristo, que tu Santo Espíritu haga su obra en él de convencimiento de pecado, y que si hay alguien que escuche este mensaje y no ha nacido de nuevo, hoy pueda ponerse a cuentas contigo, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.